Vuelva a la lectura del Evangelio en Mateo 17, la lectura de nuestra liturgia. Le hemos puesto de título a nuestro sermón El toque de Jesús. Ese pasaje que tan intrigante todavía para los estudiosos de la Biblia, para aquellos que aman su palabra, la transfiguración de nuestro Señor, pero que quiero hablar más sobre cómo Jesús, aún en medio de nuestro espanto o nuestro parálisis ante la majestad, Él nunca nos abandona. Oramos. Buen Dios, qué bueno eres, Señor. En esta hora te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos dé fuerzas, que perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo por tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Que tú solamente seas proclamado y que tú solamente seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hay una característica del ser humano, varias características, voy a mencionar dos, que nunca debemos perder. Número uno, la capacidad de indignarnos. El momento que usted pierde la capacidad de indignarse, es que pueden haber ocurrido dos cosas. Número uno, que usted está envuelto en la indignidad. Y entonces lo que le crea a usted indignidad es cuando son indignos con usted en su criminalidad. Por ejemplo, un mafioso se indigna porque le roben. Los que trabajan para él le roben, él se indigna y manda a matar al que le robe. Esta semana oí a alguien por la radio decir, ay Dios mío, decía, como dice la Biblia, así dijo, como dice la Biblia, esa autoridad, y añadía todos esos adjetivos. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y yo, ¿dónde la Biblia dice eso? Pero no debemos perder nunca la capacidad de indignarnos ante la injusticia, ante la mentira, ante el abuso. Lo segundo es que si usted ha perdido la capacidad de indignarse, aparte de que esté envuelto en la indignidad y en la criminalidad, es que posiblemente usted está muerto. No necesariamente físicamente, muerto completamente como ser humano. Y ha perdido esa capacidad de indignarse. Pero hay otra característica de las muchas que usted no debe perder y que yo no debo perder, y es la capacidad de asombrarnos. El ser humano que ha perdido la capacidad de asombrarse es que es profundamente orgulloso. Quiere presentarse ante la multitud o ante los cercanos como alguien que lo conoce todo y nada lo llama asombro.
lo cual es una imposibilidad humana. Una persona insensible que no muestra rasgos y solamente posiblemente se alegra o se asombra cuando es bendecido. Cuando es privilegiado. Pero de ahí en adelante no se asombra ante nada. En ese sentido, esa persona que ha dejado de asombrarse es la persona insensible y sufre lo mismo de aquel que ha perdido la capacidad de indignarse. Está muerto. Totalmente muerto. Jesús era un hombre con esas dos características. Se indignaba y se asombraba. Y usted dirá, Jesús se asombraba. El que conoce todas las cosas se asombraba. Un día, y este relato se lo he hecho en otro sermón, una mujer se le acercó una mujer gentil, y Jesús la trató con dureza dentro del plan que llevaba, pero con firmeza. Y esa mujer le dijo, maestro, aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y dice la Biblia que Jesús se asombró de la fe de esa mujer. En otra ocasión, un hombre importante del ejército romano se le acercó pidiéndole sanidad por su siervo. Y Jesús le dijo, pues vamos para allá. Y él le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi morada. Solo di la palabra y él estará sano, porque yo soy también un hombre puesto en autoridad, y al que mando va y al que llamo viene. Y dice la Biblia que Jesús se asombró de su fe, diciendo, ni en Israel he encontrado una fe como la que tiene este hombre. Lamentablemente me he encontrado con las dos personas que dije al principio del sermón. Gente que ha perdido la capacidad de indignarse y gente que ha perdido la capacidad de asombrarse. Nos hemos encontrado con muertos. Pero el Dios que nosotros servimos es el Dios de los vivos. ¿Sabe? Y el relato bíblico nos dice que Jesús separó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó al monte alto, y todavía hasta el día de hoy los comentaristas no se ponen de acuerdo dónde era ese monte. Y sería un ejercicio posiblemente un poquito extensivo entrar en una especulación cuál era el monte. Pero allí estaban, y dice la Biblia en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. Allí estaba el Maestro, allí estaba el Salvador, mostrándose como Él es, en una manifestación de su majestad y su gloria, a estos 3 discípulos. ¿Sabe? Esto explica el versículo 28 del capítulo 16 de Mateo. El versículo 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice que no iban a morir hasta que no vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. Y usted oye por ahí gente que le gusta manejar la Biblia como le da la gana, ¿verdad? Especulando que Jesús se equivocó y que porque no leen, no siguen leyendo. Y si siguen leyendo, leen mal. Allí estaba el Maestro en esa profunda manifestación que es más allá de una visión. Cristo viniendo en su gloria, presente con toda su manifestación ante estos 3 hombres. Es el Cristo glorificado, transfigurado. El Cristo presente en todo su poder. Siempre se ha preguntado por qué escogió a estos 3. ¿Por qué Juan, Jacobo y Pedro? Oiga, y podemos especular también. Pedro, la figura de Pedro es muy interesante, se lo he dicho muchas veces, pero Pedro tenía claro quién ya era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aparte de eso, ¿por qué estos 3? ¿Qué movía el Maestro para escoger a estos 3 hombres? De ahí que salen las especulaciones que del círculo íntimo de Jesús tenía un grupo que eran los 70. Pero había un círculo más íntimo que eran los 12 apóstoles. Pero había un círculo más íntimo que era Pedro, Juan y Jacobo. Pero había uno más íntimo que era Juan. De ahí vienen todas esas especulaciones, ¿verdad? Todas esas declaraciones que yo no pongo en duda. Hace muchos años atrás, hermano, yo estaba en unos problemas profundos y un día llamé a alguien para que orara por mí. Y en esa petición de oración por teléfono yo comienzo a sollozar. Y nunca me olvidaré las palabras de esa mujer, una consejera. Me decía: descansa en el pecho del Maestro, como hacía Juan, descansa en el pecho del Maestro. Ese círculo íntimo de Jesús fueron testigos de esta gran manifestación. Algunos creen que Jesús sufría una metamorfosis. Y usted sabe lo que es una metamorfosis. Un cambio prácticamente total. La oruga que se convierte en mariposa.
Pero no estamos hablando de metamorfosis, porque Jesús sigue siendo el mismo. Jesús no cambia. Estamos frente a la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Jesús, de aquel que tiene todo el poder y que vendrá con toda la manifestación de su reino. Se le da a probar a estos 3 discípulos como representantes de los 12 discípulos y como representantes de la iglesia. Una forma de interpretar por qué los escogió a los 3. Un poco del futuro reino de Dios. Pero el versículo 3 es muy interesante. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y si usted lee Lucas, y me gustaría que me acompañaran a Lucas en esta tarde del Señor. Lucas nos habla, se me escapa ahora el versículo, capítulo 9. Es interesante lo que dice Lucas. El versículo 31. Muchas gracias. Lucas 9:31, mire cómo dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas nos da el detalle de la conversación. Jesús hablaba con Elías y Moisés de su próxima muerte, de su crucifixión. Oye, conversaba con un anciano que yo creo que había leído mi sermón cuando entraba. Yo dije, no voy a hablar más contigo. Y es así, hermano. ¿Con quién Jesús podía hablar de su crucifixión? Yo quiero que usted piense cuando usted tiene que enfrentar un problema que se acerca, que usted sabe que se acerca, y no puede conversarlo con nadie. Sabe que conversar ayuda mucho. Lo que dicen los terapeutas, sacarte eso del pecho. Y Jesús iba a enfrentar la muerte en crucifixión y no podía hablar con los discípulos. Cada vez que mencionaba eso, los discípulos no lo entendían o no lo querían entender. Hubo uno que le dijo: Señor, no, eso no va. Mira, tremendo aliento le daba. No, vamos a ver. Y lo tuvo que reprender, decirle: apártate de mí, Satanás, a Pedro. Elías y Moisés hablaban con Jesús. Saben, no sé cuántos se acuerdan de un programa, este es de mi generación, así que lo más seguro se acuerda algunos de ustedes, empezando por Omar, que lo ven jovencito ahí, pero es de mi generación. ¿Ayer? El show de Don Tommy Muñiz. Una vez llevó un grupo de espiritistas científicos puertorriqueños y ellos tomaban este pasaje como una prueba de espiritismo, que Jesús era espiritista, y no podían interpretar y ver
que es una manifestación de la gloria de Dios y que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, dice la Biblia. Y que por lo tanto no solamente Elías y Moisés representan la ley y los profetas, sino que Elías y Moisés allí en esa manifestación, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, hablaban con su Creador, aquel que tenía doble naturaleza. Hablaban con el ser humano Jesús, que se enfrentaba a la muerte prontamente, y eso lo turbaba en su espíritu, que lo lleva hasta el Getsemaní. La conversación de Elías y Moisés con Jesús no era de mentira, yo hermano. No era un espectáculo. Lucas dice que conversaban con Jesús. Elías y Moisés estaban vivos. Dios no conversa con muertos, habla con vivos. Y allí estaba el que tiene el control de las almas, dentro de la dimensión espiritual, dándole una muestra de esa dimensión espiritual y del próximo reino a sus discípulos, hablando con Moisés y Elías de su próxima muerte, nos dice Lucas. Esa es la importancia que tengamos 4 evangelios. Usted sabe que en la historia de la iglesia se intentó en una ocasión unir los 4 evangelios y hacer un solo evangelio de los 4. Un intento burdo. Gracias a Lucas sabemos parte de la conversación. ¿Sabe? Un comentarista nos trae a colación de que posiblemente Jesús también tocó la resurrección en esa conversación. Porque la validez de la cruz y del reino de Dios, el futuro reino de Dios, está en la tumba vacía. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, todo esto hubiera sido mentira. Pero Jesús venció la muerte. Bueno, lo que pasa es que si Cristo se hubiera quedado en la tumba, esto no existiría, ¿vio? Pedro hubiera muerto como pescador, los otros hubieran muerto en sus profesiones y Mateo hubiera muerto como publicano, trabajando para el Departamento de Hacienda. Oiga, y aquello era tan asombroso, y aquello era tan bueno, y aquello era tan maravilloso, que los discípulos estaban asombrados. Y Pedro, hermano, yo quiero muchos Pedros aquí, ¿oyó? Muchos Pedros. Si usted lee el versículo 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, rapidito Pedro, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto está tremendo aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oiga, y cualquiera puede pensar, caramba, qué egoísta este Pedro. Pero no es tan egoísta. Él no habló una enramada para él. Y usted dirá, ¿qué es una enramada? En griego la palabra es tabernáculo, ¿yo? Y nos recuerda la fiesta de los tabernáculos. Y posiblemente en la mente de Pedro estaba, así como en el tabernáculo en el desierto, Dios hablaba, mira, vamos a hacer 3 tabernáculos para que Dios nos siga hablando. Que Dios nos habla a través de los profetas, de la ley, a través de Jesús. Señor, vamos a hacerlo. Si tú quieres, vamos a hacerlo. El asombro y el entusiasmo de Pedro era grande. No perdió nunca la capacidad de asombrarse. ¿Sabe algo, hermano? Si usted está ahí y lleva 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, y todavía usted no se asombra de la tumba vacía, algo pasa, porque todos los años y cada vez que yo pienso en la tumba vacía, me llena de asombro.
Allí estaban asombrados, felices. Llenos de esa felicidad de ver la gloria de Jesús. Una vez los comentaristas preguntan cómo Pedro y los discípulos identificaron a Moisés y Elías. Porque que yo sepa no habían fotos de ellos. Y hasta el día de hoy podemos especular tantas cosas. Posiblemente, un comentarista dice, una forma tremenda, un comentarista dice, mire, posiblemente Moisés tenía las tablas de la ley y Elías bajó en un carro de fuego. Es bastante pictórico ese comentarista. Posiblemente. Posiblemente Dios se lo revela. Pero el asombro y el entusiasmo era tal que querían quedarse allí. Estaban como David. Para ellos allí era un lugar tremendo. Estaban como Jacob. Estaban como David, que no quería salir de la casa de Jehová. Estaban como Jacob, que decía, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero no había terminado todo. En el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba toda la gloria de Dios manifestada, el reino de Dios, cuando va a venir con todo su poder y la presencia de Dios como una nube, así como leímos en el Antiguo Testamento con Moisés. Allí estaba Dios presente, en ese monte alto, como en el Sinaí, y allí estaban esos tres hombres. El versículo 6 nos dice que al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Usted leyó eso conmigo? Carlos Bruselas, el anciano Carlos Bruselas nos contaba hoy, estaba en una farmacia, estaba en un lugar, no sé si era una farmacia, y se puso a leer, pues, lo que esperaba, una basura de libros que se venden en las librerías cristianas. Por todo internet se debe oír esto, el mundo, escrito por una coreana, el cielo es tan real. Ella habla del cielo, pero no sabía que hablaba del infierno también. Y que en una ella baja al infierno y hace una descripción del infierno que no viene ahora al caso, pero que con ella estaba todo el tiempo Jesús. Jesús le estaba dando un tour. Era guía turístico. Y que en una Jesús le dice que con molestia, que él no tenía poder para atraer a muchos, que quería que la gente se convenciera. Y ella lo más bien erguida al lado de Jesús. Pero estos que vieron la gloria de Dios cayeron postrados. ¿Quién vio verdaderamente a Jesús? Los que se pasean con Jesús como si estuvieran en el parque central, o los que ven a Jesús como es, el creador de todas las cosas. Allí estaban postrados, aterrados ante la gloria de Dios. Dice, Reina Valera no recoge, ¿oyó? No recoge lo que dice ese versículo. El versículo 6. El original dice que estaban terriblemente atemorizados, llenos de pavor ante la gloria de Dios y sabiendo que eran pecadores. Pero algo pasó, hermano. Y con esto
queremos resumirlo. Allí llenos de temor, aterrorizados ante la gloria de Dios. El versículo 7 nos dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Sabes, hermanos, yo no sé cuántas veces tú vas a estar postrado en tu vida, si ante el asombro de la gloria de Dios que nunca debes perder, o ante tu pecado, ante los quehaceres de la vida y los problemas más profundos, ahí donde en el abismo, donde tú crees que no hay esperanza, allí está Jesús, y Jesús te tocará. Y Jesús no te abandonará. Y te dirá siempre: no temas, no tengas miedo. Frente a su transfiguración, o frente a tu pecado, frente al problema, o frente a la felicidad que te asombra y te tumba, allí estará Jesús. Frente a la enfermedad de un familiar o de un hijo, frente a la pérdida de trabajo o de finanzas, allí estará Jesús. Él te tocará. Él se acercará a ti. Nunca te abandonará y siempre te dirá: no temas, no tengas miedo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia. Dale fortaleza en medio de la alegría o del dolor, del asombro o la tristeza. Tócanos, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. No debemos perder nunca la capacidad de indignarnos ante la injusticia, ante la mentira, ante el abuso. Lo segundo es que si usted ha perdido la capacidad de indignarse, aparte de que esté envuelto en la indignidad y en la criminalidad, es que posiblemente usted está muerto. No necesariamente físicamente, muerto completamente como ser humano. Y ha perdido esa capacidad de indignarse. Pero hay otra característica de las muchas que usted no debe perder y que yo no debo perder, y es la capacidad de asombrarnos. El ser humano que ha perdido la capacidad de asombrarse es que es profundamente orgulloso. Quiere presentarse ante la multitud o ante los cercanos como alguien que lo conoce. Qué bueno eres, Señor. En esta hora te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos dé fuerzas, que perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo por tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, que tú solamente seas proclamado y que tú solamente seas glorificado.
por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hay una característica del ser humano, varias características, voy a mencionar dos, que nunca debemos perder. Número uno, la capacidad de indignarnos. El momento que usted pierde la capacidad de indignarse, es que pueden haber ocurrido dos cosas. Número uno, que usted está envuelto en la indignidad. Y entonces lo que le crea a usted indignidad es cuando son indignos con usted en su criminalidad. Por ejemplo, un mafioso se indigna porque le roben. Los que trabajan para él le roben, él se indigna y manda a matar al que le robe. Esta semana oí a alguien por la radio decir, ay Dios mío, decía, como dice la Biblia, así dijo, como dice la Biblia, esa autoridad, y añadía todos esos adjetivos. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y yo, ¿dónde la Biblia dice eso? Pero todo y nada lo llama asombro, lo cual es una imposibilidad humana. Una persona insensible, que no muestra rasgos y solamente posiblemente se alegra o se asombra cuando es bendecido. Cuando es privilegiado. Pero de ahí en adelante no se asombra ante nada. En ese sentido, esa persona que ha dejado de asombrarse es la persona insensible y sufre lo mismo de aquel que ha perdido la capacidad de indignarse. Está muerto, totalmente muerto. Vuelva a la lectura del Evangelio en Mateo 17, la lectura de nuestra liturgia. Le hemos puesto de título a nuestro sermón El toque de Jesús. Ese pasaje que tan intrigante todavía para los estudiosos de la Biblia, para aquellos que aman su palabra, la transfiguración de nuestro Señor, pero que quiero hablar más sobre cómo Jesús, aún en medio de nuestro espanto o nuestro parálisis ante la majestad, Él nunca nos abandona. Oramos. Buen Dios,